Hola, bienvenidos, bienvenidas a este curso de astrología. En esta oportunidad, en esta charla, vamos a ver el cuarto cuadrante. Este cuarto cuadrante, que contempla la casa 10, 11 y 12, es el final de un ciclo. Si consideramos que el radix, este círculo, lo hemos dividido en 4 cuadrantes que contienen las 12 casas, podemos pensar que es un ciclo de pasos de ciertos niveles y estos pasos van describiendo el desarrollo de ese individuo. En el primer cuadrante vimos ese inicio y el impulso del yo. En el segundo se pone el énfasis en el instinto. En el tercero, el pensamiento y la relación. Y ahora, en el cuarto y último de los cuadrantes, en este final del ciclo, consiste en la percepción consciente de uno mismo. Ya sabemos quiénes somos, lo que hemos llegado a ser a través de las experiencias de la vida. En este cuadrante no reaccionamos tan instintivamente como en otros. Tampoco el criterio de valoración es el tú, como en el tercer cuadrante. Aquí, por el contrario, es el yo. Estamos en el espacio de la individualidad consciente y experimentamos el yo de manera directa. Entonces, el Sol, en esta posición, estará más vinculado a la reflexión, a la introversión y a la autoconciencia. Pero veamos a continuación los diferentes matices que representan estas casas que están contenidas en el último cuadrante. Comencemos por la casa 10, conocida también como medio cielo. Es el punto más elevado de la carta natal y por ser el más elevado, los emplazamientos aquí se van a destacar mucho más porque están más visibles que otros emplazamientos. Es como estar en la copa del árbol, donde todos nos ven. Estamos más expuestos. Entonces, tanto el signo de la cúspide como los planetas que se encuentren aquí denunciarán aquello en nosotros que es más visible y accesible para los demás. Lo más destacado es esa imagen que queremos mostrar al mundo. Son esas cualidades por las cuales queremos ser reconocidos o reconocidas. Esta casa 10 está en eje con la cuarta. En una charla anterior, la charla 22, hablamos del eje padre-madre. Dije que posiblemente la casa 4 puede hacer referencia al padre y la 10 a la madre, pero que esto no era una regla ya que podría fluctuar. Algunos astrólogos sostienen que la cuarta casa debería ser la madre, porque esta casa está regida por la luna. Otros dicen que es la del padre, porque esta casa es la herencia familiar, las raíces familiares, y uno, por ejemplo, hereda el apellido paterno. En fin, entonces, podríamos decir que la 10ª casa es la más expuesta y como tal describirá aquel de nuestros padres que nos configuró más, nos influyó más o tuvo una influencia más dominante. Si asociamos la cuarta casa al padre, al menos conocido, al más misterioso, como ves, no estamos en la copa del árbol, estamos en las raíces, lo que no se ve. Y la 10ª casa es la madre, porque cuando somos muy pequeños, la madre es como el mundo entero para el niño. Aunque hay casos, como dice Howard Sasporta en el libro Los Luminares, que cuando encontramos en una carta natal que el regente de una de estas casas parentales está ubicado en la otra, puede darse el caso que uno de los progenitores tuviera que hacer de padre y madre a la vez. De todas maneras, lo que quiero significar es lo siguiente. Comúnmente, al medio cielo se lo asocia con la posición en el mundo. Por eso, esta casa representa la posición social, la vocación, la profesión. En el zodíaco en reposo es la casa natural de Saturno y de hecho Capricornio, indicando cómo nos comportamos públicamente y, como te dije, la imagen que queremos mostrar al mundo y cómo nos gustaría que nos viesen los demás. Si recordamos otras charlas, cuando hablamos de Capricornio, creo que fue la charla 11, si mal no recuerdo, comentamos que es un signo de tierra y que estaba simbolizado por la cabra que trepa la montaña. La podemos relacionar tranquilamente como la casa de la ambición, esa cabra que quiere llegar a lo más alto. Pero, ¿qué relación tiene esta ambición
con lo que venía comentando. Si relacionamos la casa 10 con la madre, o en definitiva con aquel de los padres que nos configuró más, y estamos en el ámbito de la carrera o profesión, podríamos pensar que la elección vocacional puede estar de alguna manera influida por la experiencia que tengamos de esa figura parental. Por ejemplo, si tenemos a Mercurio aquí, podríamos interpretar que el niño o niña puede haber vivido a la madre como alguien muy comunicativa, muy inventiva e inteligente, y puede interpretar que esos rasgos son muy importantes porque la madre las valora, y entonces el niño estos rasgos los desarrolla y cultiva en sí mismo como una forma de ganarse ese amor y reconocimiento de la madre. Y luego, de adulto, buscará algún tipo de profesión que se necesite de estas cualidades, porque mediante estas obtendrá ese reconocimiento anhelado. Hablando de una manera más simple, describe aquellas cualidades de la madre, si la toman como referencia, que existe también en el individuo, pero que, sin embargo, estas cualidades también pueden ser aspectos de la personalidad que no fueron vividos por ella, sino que pueden haber quedado como anhelos. Por ejemplo, supongamos una luna en Acuario en la casa 10, en la carta de una mujer. Puede darse el caso, con esto no quiero decir que para todos es el mismo caso, que la persona vivenció una madre con un fuerte anhelo de libertad e independencia, y si por algún motivo la madre no logró vivenciarlo como ella hubiese deseado, pasa como si fuese un mandato inconsciente a la hija, como diciéndole: válete por ti misma, no dependas de otros, genera tu propio dinero para sentirte libre emocionalmente. Un mandato que puede ser consciente o inconsciente para que ella lo viva, siendo sensible, estoy hablando de la luna, buscando una independencia, tal es el caso de Acuario, profesionalmente, porque estamos hablando de la casa 10. Entonces, cuando hay planetas aquí, te comenté en otra charla que cuando hay planetas en determinado ámbito o casa astrológica, es como si encendemos la bombilla de luz en ese sector. Hay atención puesta en ese ámbito. Vale decir que entonces el niño o niña será sumamente sensible o receptivo a lo que no logró expresar conscientemente la madre, llevándolo o llevándola a vivir este aspecto como si con ello pudiera redimirla. Por otra parte, cuando hay muchos planetas en la casa 10, uno podría pensar en alguien ambicioso que hace hincapié en el reconocimiento profesional, estatus social y todos estos factores que representan esta casa. Pero cuando hablamos de ambición debemos ir un poco más profundo. Está el tipo de ambición que inclina al poder, a la autoridad, a la capacidad de liderazgo desmedida. Pero en este tipo de ambición, que persigue el poder por el mero hecho de tenerlo, tarde o temprano se producirá la caída. De alguna forma, esta ambición es proporcional al grado de inhibición de la identidad en los primeros años de esa persona, en los primeros años de vida, y se convierte en esa necesidad de demostrar esos logros a los demás porque nunca se había sentido considerado o considerada como individuo. De todas formas, esto que llamamos ambición también depende del grado de madurez del individuo y su capacidad de asumir responsabilidades. Recordemos que estamos en la casa natural de Capricornio, que además del símbolo de la cabra, se encuentra el unicornio, el aspecto más elevado, que sirve a otros, sacrificando deseos personales. Aquí en la casa 10 estamos identificados con nuestro trabajo, con nuestra vocación, y podemos sentirnos realizados llevando a cabo tareas para la comunidad. Y en la medida que podamos servir al colectivo, el mismo colectivo, la misma comunidad, nos pone en una situación que podamos destacar de la masa y convertirnos en individuos. Con el Sol, en la casa 10, indicará una personalidad que quiere ser plenamente consciente y estará ligada a la carrera y logros profesionales y describe las cualidades que queremos que los demás adviertan en nosotros. Y si está el Sol, queremos que esas cualidades sean, por ejemplo, alguien que emana poder, autoridad, confianza. Claro está que el tinte lo dará el signo. Si está en Libra, alguien que emana cierto poder
y facilidad en las relaciones, el buen gusto y la estética. Si está en Géminis, el poder de la comunicación o el intelecto, etcétera, etcétera. Hay mujeres que en algunos casos con este emplazamiento, si no logran satisfacer esta necesidad de reconocimiento mediante la profesión o la carrera, buscarán inconscientemente una pareja con cierto prestigio o logros para vivirlo por este medio. Pero no quiero perder de vista el tema de los ejes de casas. Estamos hablando de la casa 10. Entonces, la 4 es la casa opuesta. Así como hablamos de eje padre-madre, este eje es también el eje de los logros públicos, el ámbito profesional, casa 10, que entra en conflicto con la vida más personal y familiar, el hogar, que representa la casa 4, cuando hay oposiciones de planetas en ambas casas. Claro está, y no es un dato menor, que si el sentimiento de identidad está exageradamente puesto en la posición social, el estatus o logros públicos, y por algún motivo se pierden, uno no solamente se sentirá despojado o despojada de estas cuestiones, sino también de la propia identidad. En definitiva, el Sol en la 10ª casa por lo general indica una personalidad plenamente consciente. El Sol brilla y es aquí, en este ámbito, donde el individuo quiere brillar. Pasemos ahora a analizar la casa 11. Conocida como la casa de los amigos, es la casa de Acuario en el zodíaco en reposo, la casa de los proyectos y los grupos, la casa de las esperanzas, de las metas y objetivos, porque representa el anhelo de trascender la identidad en cuanto a ego, para llegar a ser algo mayor de lo que somos. Está en eje con la casa 5. En la 5, como vimos en la charla 22, usamos nuestra energía para distinguirnos de los otros y aumentar nuestro sentimiento de personalidad especial, de sentirnos únicos y especiales. Queremos hacer todo por nuestros propios medios y ser reconocidos por eso. Pero en la casa 11, regida naturalmente por Urano, la situación no es individual como en la 5, sino que estamos en el ámbito de la conciencia grupal y más impersonal. En este cuadrante, como te comenté, consiste en la percepción consciente de uno mismo. Sabemos quiénes somos, casa 5, pero nuestra conciencia se expande. Es el ámbito que comenzamos a darnos cuenta, a intuir la unidad del individuo con la totalidad de la creación, con la totalidad de la vida, que formamos parte de un todo mucho más vasto. Vamos dejando atrás nuestros propios intereses, los deseos personales en virtud de aquello que el grupo considera de mayor relevancia. Por eso, cuando hablamos de los amigos, la amistad se adapta perfectamente a este ideal de la casa 11, de ser algo mayor de lo que somos. Pero veamos un poco más profundamente este eje casa 5, casa 11. Analicemos lo siguiente y recreemos una situación para entenderlo. La casa 5 está bajo la línea del horizonte y del lado del tú. En otras palabras, el tú adquiere relevancia en función del yo. O sea, en la casa 5, la persona quiere tener un contacto directo con el tú. Está más predispuesto o predispuesta a la naturaleza más instintiva. Este contacto puede ser de índole sexual. La casa 5 recuerda que, entre otras cosas, habla del romance, amoríos, no de la pareja o matrimonio, que es la casa 7. Mientras que, por el contrario, en la casa 11, estamos del lado del yo, y desde esta posición, desde casa 11, desde un signo de aire, desde las alturas y las distancias de Urano, observa cómo desde la casa 5 se autopermite ciertas libertades a los instintos y mediante esta observación y actitud deja escapar, porque está en la casa 11 y más predispuesta o predispuesto a filosofar que a dar rienda suelta a los instintos. Acuario es un signo de aire y la conduce a observarse a sí misma, a revisar ese conocimiento que ha adquirido a través de sus experiencias y su comprensión del ser humano, y a analizar de manera más crítica a los demás, creando un sistema de ideales sobre el ser humano. Pero en este juego de análisis, la persona termina encontrándose a sí misma. Con el Sol aquí,
en la casa 11, la autoestima y el reconocimiento estará emparentado a los amigos, los considerará como algo importante y especial. Uno o una querrá estar con personas que encajen con nosotros, con nuestros ideales, con amigos o grupos con ideales parecidos. Observemos una cuestión. Por ejemplo, a una hermana o hermano no la elegimos, es nuestro hermano o hermana y punto. Es así. Pero no sucede lo mismo con los amigos, a los cuales nosotros mismos elegimos como hermanos, con los que tendremos una importante afinidad. Entonces, sintetizando, esta casa representa el intento de trascender la propia identidad, uniéndonos o identificándonos con algo mayor de lo que somos. Y esto se puede dar por mediación de un círculo de amigos o determinados grupos o ideologías que compartan la nuestra. Los emplazamientos de planetas aquí pueden señalar qué tipo de grupo o de grupos son el campo de interés, qué tipo de amigos, qué características importantes hay por las cuales queremos acercarnos. Asimismo, puede señalar aquellas cualidades que están inconscientes en nosotros y las proyectamos en este ámbito, como también cómo nos sentimos, cómo funcionamos o conducimos en situaciones grupales. Naturalmente, con el Sol aquí o con Leo en la cúspide, uno tendrá necesidad de liderar el grupo o de tener un rol importante en él, con aportes mutuos, colaborando e influyendo mucho en el grupo o el grupo colaborando con uno. Pasemos finalmente a la última casa de este cuarto cuadrante, que es la casa 12. Vemos que es la última del sistema de casas y se la considera como la más alejada del mundo. Este es el sector de máxima interiorización. Es como un remolino que a uno lo lleva hacia sí mismo, hacia el interior más profundo, como el cuento de los pozos que comenté en otra charla. Y al igual que el cuento, comprendemos que formamos parte de un todo cósmico, estamos en contacto directo con nuestro yo y aprendemos a vivir aislados o en soledad. Se la llama también la casa del aislamiento, y este aislamiento puede ser voluntario o no, como también productivo o no. La casa 12 insinúa, de alguna forma, que renunciemos a nuestros sentimientos de individualidad para conectarnos, para fusionarnos o fundirnos con la totalidad. En la charla 21, cuando te comenté sobre el Sol en el ascendente o casa 1, dije que tanto el signo solar como el ascendente son el mismo, intensificando las características del signo, y que esto también podría suceder si el Sol estaba en la casa 12, pero con ciertas diferencias, porque la casa 1 representa la parte activa del espacio del yo, y en la casa 1 actuamos, y en la casa 12, la pasiva, es como que reflexionamos. Ya que estamos hablando de reflexión, reflexionemos y vayamos más profundo sobre este tema, lo cual va a derivar seguramente en una charla más larga. La casa 12, asociada naturalmente con Piscis y Neptuno, es una casa de agua, conjuntamente, como hemos visto, con la 8 y la 4. Y como comenté en otras charlas, en otras ocasiones, se las llama la Trinidad del alma. Funcionan a través de las emociones y por lo tanto con el karma. Y cuando hay muchos planetas en estas casas, son personas que viven muy dentro de sí mismas y son difíciles de conocer, en especial si el Sol, símbolo de la individualidad, se encuentra en una de estas casas. Y cuando un planeta cae en estas casas, podemos interpretar que hay un aspecto de la naturaleza de esa persona que solo podrá conocer mediante la búsqueda dentro de ella misma. La casa 12 tiende a disipar, a disolver el sentido de separación, conectándonos con la fuente, como la gota, ahora consciente de sí, que se da cuenta que es una con el océano, que nunca salió de ahí y pensó que estaba separada. Es el ansia de regresar a las aguas indiferenciadas de la matriz, al estado de unidad originario. Psicológicamente hablando, tanto psicólogos y psiquiatras como Freud, como Jung, Piaget, Klein y muchos otros psicólogos modernos coinciden que la estructura inicial de la conciencia del niño es previa a la división sujeto y objeto,
y que ignora las limitaciones espacio y tiempo. Y de alguna manera todos queremos volver ahí, porque en nuestra naturaleza más íntima intuimos, porque quedó en el inconsciente más profundo, en nuestra memoria inconsciente, que nuestra condición real, que nuestra esencia es ilimitada e infinita. Por eso, esta casa puede traducirse como una aspiración mística de unión con nuestra fuente en un orden más espiritual. Por otra parte, en un nivel psicológico, en esta casa es posible que estemos receptivos a una reserva de memoria aún mayor que Jung llamaba el inconsciente colectivo, que como vimos en charlas anteriores, este inconsciente está relacionado con la memoria entera de la raza humana en su totalidad como especie. Pero es oportuno aclarar que la mente inconsciente es mucho más que recuerdos sepultados o reprimidos. Es también un caudal de potencialidades, de experiencias y conocimientos que la persona todavía no contactó. Por eso, en esta casa se encuentra tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Pero veamos cómo actúa el eje de esta casa 12, este eje que la vincula con la casa 6. En la casa 12, como acabamos de ver, es un ámbito pasivo y reflexivo. En esta casa meditamos y reflexionamos sobre nuestro yo. Recordemos que está del lado del yo y desde la casa 12 pareciera que el mundo nos queda lejos. En la casa 6 estamos del otro lado, del lado del tú. Esta reflexión la plantearemos de una manera diferente que en la casa 12, de una manera más concreta. Es la casa natural de Virgo, signo de tierra, y esta reflexión de la existencia estará más en sintonía con hechos concretos, como el trabajo, el desarrollo de potencialidades, como hemos visto en otra charla. Virgo es el signo del artesano, y todo esto correlacionado en relación con la colaboración con el tú. En esta casa 6 nos sentimos bien si estas cuestiones relacionadas con el mejoramiento de uno están medianamente resueltas. Si, por ejemplo, nos sentimos equipados para ganarnos las lentejas, como describimos en otra charla. Si tenemos planetas en ambas casas, estaremos frente a lo que se llama oposición. Y la oposición es un aspecto que consiste gráficamente, para que comprendas, como si dos planetas están tirando de una soga, cada uno en extremos opuestos, y se gritan, y no se ponen de acuerdo, no se escuchan, cada uno tira para su lado, no hay entendimiento y producen una especie de decisión interna. Por supuesto, el individuo que tiene este aspecto no se da cuenta conscientemente de este mecanismo. Pero si tomamos conciencia y ante alguna dificultad que apareciera en la casa 6, nos retiramos a reflexionar en la 12 y mediante el producto de profundas reflexiones nos sumergimos y nos enfocamos más con nuestra esencia, con la confianza y claridad que esto proporciona, volveremos nuevamente a lo cotidiano, a la casa 6 renovados, con mayores oportunidades de resolución y posibilidades de éxito. Hemos integrado esta oposición a la conciencia y estamos transmutando con entendimiento. Pero si por el contrario no logramos esta comunión, porque no se produce la comprensión real, continuará el mismo mecanismo y en consecuencia la casa 6 se nos viene encima. Entonces el mundo, con todas sus exigencias, el trabajo y las obligaciones cotidianas, nos resultarán tan agobiantes que se convierte en una auténtica carga, en un auténtico peso. La comprensión deviene en la reflexión interna que estamos para algo en este mundo. La toma de conciencia de mí mismo, la toma de conciencia nos hace comprensivos, observando el entorno y a nosotros mismos. Porque en definitiva, las tensiones o fracasos en el ámbito del trabajo y los asuntos cotidianos nos hacen tomar conciencia de nuestros errores o puntos flacos que debemos fortalecer. Finalmente, la casa 12 tiene la oportunidad de ofrecer la sabiduría que haya adquirido mediante sus experiencias en beneficio del crecimiento de todos, porque sabe que ya no es una unidad aislada, sino que es una parte de una vida más amplia. Esta casa, en definitiva, se refiere al aislamiento y a la entrega, a la disolución de la personalidad. Esta casa, la casa de Piscis, es ambivalente. Son dos peces enfrentados,
Uno tira para arriba y otro para abajo. Y resultará difícil si no se pone el énfasis en una búsqueda psicológica o espiritual, porque si no, este anhelo de trascendencia puede transformarse o desvirtuarse en escapismo, que no es lo mismo. Y este escapismo puede acontecer mediante drogas, por ejemplo, que en definitiva lo pierden a uno y lo aíslan al individuo en lugar de conectarlo con la totalidad. Cualquier planeta aquí estará sujeto a esta influencia disolvente y transmutadora que impide el desarrollo normal de ese planeta. Y en el caso del Sol es un emplazamiento conflictivo, porque la función del Sol es establecer y perpetuar una identidad separada. Y la casa 12, por el contrario, procura desestructurar esta identidad. Finalmente, para cerrar esta charla, que veo que me excedí en el tiempo, voy a cerrar con una frase de Howard Sasportas, que dice lo siguiente: con el Sol en la casa 12, el papel del yo es estar al servicio del alma. Un saludo y te espero en la próxima charla.